De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, pensaba esta mañana cuando llegaba acá a la radio muy temprano que tiene mucho que ver con la rutina que durante tantos años hizo Magdalena Ruiz Guiñazú, a quien quiero dedicarle unos minutos para homenajearla. Hay generaciones de argentinos y chicos que se despertaron con sus programas de radio, con Magdalena tempranísimo. Los más chicos se acuerdan seguramente cuando ponía los temas de María Elena Walsh, cuando llegaba el momento de despertarse. Eso tenía mucho que ver con también su calidez y lo que significa la radio para muchos, ¿no? Esa memoria emotiva de saber que te remite a aquel tiempo. Así que 20 años prácticamente estuvo Magdalena siendo Magdalena tempranísimo, que fue el periodo final de su carrera en los medios de comunicación. Después siguió trabajando los sábados en Radio Mitre hasta ayer nomás, porque era una mujer que amaba sobre todo el oficio del periodismo y no se concebía a ella misma haciendo otra cosa que no fuese haciendo periodismo. Ayer me pidieron que escribiera un texto sobre Magdalena y me hicieron pensar en muchas cosas sobre ella, con quien tuve la enorme suerte de trabajar entre el 2007 y el 2013 en Radio Continental. Era su columnista junto con Edgardo Alfano. Así que durante 7 años llegaba siempre primera Magdalena a la mañana, antes de las 5 de la mañana, y se ponía a leer los diarios y arrancábamos la aventura de hacer un programa cada día. Siempre empezaba por leer, leía, le interesaban mucho los policiales, paradójicamente, aunque trascendió muchísimo como periodista comprometida con los temas políticos, nunca dejó de interesarle los temas policiales. Leía Crónica, leía el Diario Popular, leía también las necrológicas del Diario de la Nación, y mientras miraba las necrológicas dedicadas a ella, pensaba muchísimo en Magdalena, que fue una mujer muy única en su tiempo. Ella nació en una familia, el papá era diplomático, los padres la tuvieron cuando ella era muy grande. Yo decía que cuando la familia ya no esperaba otro hijo, eran 7 hermanos, la mamá tenía 44 años y se quedó embarazada de Magdalena. Ella siempre contaba esa anécdota. Y se crió con el padre diplomático en Europa, el Palacio San Martín, ahí en Plaza San Martín, fue el lugar donde vivió mientras su padre fue canciller, y era de una generación y un círculo social donde las mujeres nadie esperaba que fuesen profesionales. Y ella siempre quiso estudiar y tuvo la inquietud de ser profesional, y al final inicialmente forma una familia, tiene 5 hijos, hasta que encuentra la primera ventana a través de una revista de la mujer, revista de temas femeninos, para empezar a escribir, que siempre había sido su pasión desde chica, y empieza a escribir en gráfica, y finalmente también se separa en un tiempo en el que las mujeres tampoco de su círculo social se separaban, o en general no había ni divorcio, imagínense. Se separa y empieza a trabajar en medios de comunicación, pega el gran salto cuando Cacho Fontana, en un ratito vamos a hablar con Fernando Bravo, que se va a acordar de toda esta etapa. Cacho Fontana se da cuenta de lo que era Magdalena, pone a trabajar de movilera, antes había trabajado con Carrizo, y empieza a trabajar de movilera. Cacho Fontana cubría cualquier cosa, sobre todo policiales, y andaba siempre con el grabador en la cartera. Eso lo mantuvo hasta el final. Incluso cuando trabajábamos en Radio Continental y venía a conducir el programa, podía pasar, y pasó que llegara tarde un día porque había visto un choque camino a la radio y se había bajado con su grabador y grababa el testimonio del comisario y le pedía al operador que lo pusiera al aire. Y porque siempre ella siguió siendo esa cronista de la calle, nunca se percibió a sí misma de otra manera. Amaba el trabajo, además de los mobileros, valoraba muchísimo el trabajo de los mobileros. Quería mucho a Mercedes Ninzi, también a Marcela Ojeda, que tuvo en Radio Continental. Le gustaba mucho el trabajo de Marcela, le gustaba el trabajo de todos los mobileros de la calle. Y Carrizo la puso a trabajar en la calle de movilera, y después empezaron, claro, en un tiempo en el que no había internet, no había conectividad, entonces las noticias internacionales te las contaba alguien, te las contaba el enviado especial de los medios, y ella empezó a viajar por el mundo. Claro, una mujer muy culta, hablaba muchos idiomas, entonces cada acontecimiento internacional la mandaban a Magdalena, que siempre contaba que estaba en su casa, los 5 chicos en el medio de su rutina, sonaba el teléfono y era Cacho que le decía: ¿querés ir a no sé dónde? Cuando los viajes eran viajes, y ella agarraba la valija y salía corriendo detrás de la noticia. Después vino, claro,
el periodo en el que trabajó durante la dictadura militar. Estaba trabajando en Radio Continental en ese momento antes de tener su propio espacio. Y pasó que en un momento, bueno, y hoy veo, y me interesa mucho hacer este punto, era muy difícil trabajar en plena dictadura, tener conciencia realmente de lo que estaba pasando y además buscar romper los márgenes de lo que se podía y no se podía hacer durante la dictadura. Y Magdalena hizo un montón. Hizo tanto que hubo un momento en el que Albano Arguindegui, que era el ministro del Interior de la época, un general condenado después por crímenes de lesa humanidad, convocó a mujeres a tomar el té en la Casa Rosada y esperaba una charla muy amena con estas mujeres a las que había invitado a tomar el té, todas periodistas. Magdalena se fue con su grabadora en la cartera y por supuesto que le hizo preguntas que le incomodaron, después logró ponerlas al aire a pesar de que el gobierno quería ejercer la censura e impedir que eso ocurriera, logró que eso fuese al aire. Y después sobre el final de la dictadura, en los últimos tiempos, fue de las poquísimas que le abría el micrófono a las madres de Plaza de Mayo para que contaran por qué daban vueltas como unas locas, como se las decía, se las llamaba entonces, cada jueves alrededor de la pirámide de Mayo con los pañuelos, con los nombres de sus hijos que habían desaparecido. Después de eso vino la democracia, vino Alfonsín la convoca a Magdalena a ser una de las integrantes de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, la CONADEP, que fue un momento como de que gran parte de la sociedad se encontró con el horror de lo que había sido la dictadura. No todo el mundo sabía lo que había sido la dictadura. Aparecieron los testimonios de los centros clandestinos de detención, se demostró que había sido un plan sistemático, recogieron los testimonios con Graciela Fernández Mejía y demás acerca de cómo cada fuerza armada había armado su propio centro clandestino y surgió ese trabajo que fue fundamental después en el proceso del juicio a la Junta. Es un proceso único en el mundo donde fueron juzgados los militares apenas terminó su gobierno por la justicia que estaba en ese momento en funcionamiento. Y en ese trabajo que hizo en la CONADEP, Magdalena en ese momento siempre mantuvo, por supuesto que venía una familia de apellido y demás, pero ella siempre se percibió a sí misma como una laburante, una compañera de trabajo. Una anécdota que circuló mucho por estos días, que los días de elecciones nos traía sanguchitos de miga con el repasador húmedo para que estuvieran bien, siempre preocupada también y divertida por atender a los colegas a los que trabajábamos con ella. Y en ese momento cuando viene, me perdí un poco el hilo, pero venía lo de la CONADEP, Magdalena la estaban amenazando, era una situación en la que era una mujer sola, criando sus 5 hijos, tuvo una pareja, su segunda pareja fue una pareja de la que estaba perdidamente enamorada, Altano, que falleció antes que ella, una pareja de camas separadas, de casas separadas, era toda una excentricidad, pero una mujer que era súper discreta hablando de ella, nunca hablaba de ella en el medio de estas historias que había pasado. Y cuando vino la CONADEP sufrió todo tipo de amenazas, incluso parte de su sector más conservador de la familia no entendía ese rol de Magdalena, que ella vivió como una obligación y un deber cívico. Después se defraudó con Alfonsín, no le perdonó en ese momento las leyes de obediencia debida, punto final, mucho menos lo que fue el indulto. Y quiero llegar hasta acá porque me parece importante, especialmente por el debate también de estos días. Cuando vino el gobierno de Néstor Kirchner, al principio tenía una relación, Magdalena por supuesto que tenía una impronta antiperonista en su formación, en su historia. De hecho, ahora salió mucho un reportaje que le hizo María Moreno en el que le preguntaban por eso. Y ella decía que había sido criada desde el antiperonismo, pero una mujer que tenía sus ideas, pero discutía y debatía con todo el mundo. De hecho, ahora vamos a escuchar en un ratito a Aníbal Fernández, con quien tuvo magníficos reportajes a lo largo de esos gobiernos. Y Néstor Kirchner le dio una entrevista, y después cuando vino todo el tema de la grieta con Cristina Fernández de Kirchner, hubo un momento muy infame en el cual Ebe Bonafini le hizo un juicio público, muy alentado por mucha gente en ese momento, por considerar que Magdalena había sido cómplice de la dictadura, y utilizaron un audio de un reportaje de Magdalena, de una pregunta que le hacía Videla en el contexto del Mundial 78, para mostrarla como si hubiese sido una mujer cómplice de la dictadura. Magdalena no había dicho nada porque claro, que ella fuese antikirchnerista o que fuese crítica al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner significaba que había que derribar también y destrozar su reputación como una mujer defensora de los derechos humanos.
de permitir que ella siguiese siendo la defensora de los derechos humanos que fue, siendo ella quien era, resultaba inaceptable. Entonces le tenían que destrozar esa reputación. Por eso digo que fue algo muy infame lo que hicieron. Y Eve de Bonafini, y hubo muchos que sabían de esta historia, pertenecientes a los organismos de derechos humanos, y se callaron la boca. Y en ese momento, Eve de Bonafini arma esta especie de juicio público a Magdalena. Magdalena nunca había dicho nada, no era alguien que se jactara de sus logros, tenía no sé cuántos Martín Fierros, el Martín Fierro de Oro, nunca hablaba de sí misma, nunca se indignaba, no adjetivaba, no gritaba, nunca hablaba de sí misma, mucho menos para decir cosas buenas sobre ella. ¿Qué hizo ese día? Fue a su casa, volvió esa mañana, como solía venir, con su grabador, y trajo un cassette. Y ese cassette tenía, le dijo la rebobinó, nos reíamos del cassette, siempre nos reíamos de su recorte diario, el cassette, y se lo dio al operador. Y cuando lo puso al aire, era una Eve Bonafini, un tono muy suavecito, en plena dictadura, diciéndole: gracias Magdalena, nunca nos vamos a olvidar que cuando otros nos cierran las puertas, nos está permitiendo salir al aire y contar cuál es nuestra lucha. Y Magdalena le contesta, no habla de ella, le dice: yo creo que todo el mundo tiene que saber por qué ustedes tienen puesto el pañuelo blanco. Hablando de que era una obligación que ella sentía de que esa noticia saliera y que no se sentía especialmente valiente por ponerlo al aire. Y la única vez que ella recordó ese episodio fue cuando vino ese momento tan infame, insisto con esto, en el cual buscaron destrozar una reputación acerca de alguien que sí, claro, se quedó trabajando durante la época de la dictadura. Algunos eligieron combatir a la dictadura a su manera, otros se fueron del país, pero otros se callaron la boca, y no fue el caso de Magdalena, que siguió trabajando y lo hizo de una manera en la que demostró que si algo que tuvo fue enorme compromiso con lo que era la democracia, como lo demostró después, y además, sobre todo, una valentía enorme para hacer su trabajo y hacer que la noticia nunca estuviera mediada ni se interponía su protagonismo en esa noticia. Siempre hizo lo que sintió que tenía que hacer, lo que pudo, y pudo un montón.